temas. Uno primero del marco de conceptos y el otro sobre la NIC 1 de presentación de estados financieros, porque es un tema sustancialmente teórico, aunque en otro momento vamos a ver algunas cuestiones prácticas. Y bueno, en todo caso, el martes no olviden, van a tener en Classroom el examen de los dos temas. ¿Ok? Estamos en todo el grupo y fase de presentación de estados financieros. Y en la programación tenemos este estado de flujos de efectivo, la ANEX 7. Están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, licenciado. Licenciado. Ok. Este estado de flujos de efectivo que nos va a llevar al siguiente examen, que es práctico. Y que debe ser un estado financiero que quizás en un momento ha sido considerado como el más importante. Siempre habíamos hecho una presentación de los estados financieros partiendo del estado de situación, que es el estado del balance general, luego el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto, en ese orden. Ha habido un momento en el que estaba a punto de considerarse que este estado es el más importante, inclusive más importante que el estado de situación o el estado de resultados. ¿Debido a qué principalmente? Debido a que las empresas, pese a que ganaban dinero, pese a que lograban utilidades, pese a que se tenía una buena rentabilidad, al final algunas empresas quebraban. ¿Ok? Y uno puede pensar, pero ¿cómo si logran utilidades? Lo que pasa es que una cosa es lograr utilidades y otra cosa es tener efectivo para enfrentar sus obligaciones. Hay muchas empresas que, por decir, la cobranza que hacen de las ventas, la hacen en un periodo muy largo. Quiero decir, en un periodo de 2 meses, 3 meses, 4 meses de cobranza, y entonces no tienen efectivo. Hay algunas razones por las cuales hacen eso. El giro propio del negocio, y bajo esas condiciones no les queda otra que financiarse, y el financiamiento tiene pues un costo financiero a través de los intereses principalmente muy alto, lo cual hace de que las empresas, como decía antes, puede ser que aparentemente tengan una utilidad, pero en la realidad no hay flujo de efectivo para afrontar sus pasivos. Por eso es que en un determinado momento también, ya enseguida vamos a ver parte de la historia, ya desde los años, a principios del siglo pasado, sobre todo el año 1920, se puso de moda un estado que se llamaba estado de origen y aplicación de fondos, justamente ya pensando en esta condición de saber que hay necesidad de controlar la liquidez. El origen inicial fue controlar la liquidez. Y entonces se trabajó sobre lo que se conoce como capital de trabajo, o sea, los activos corrientes que van a transformarse en efectivo en el transcurso del año, menos los pasivos corrientes que van a tener necesidad de aplicar efectivo en el año. Y a eso se llamó estado de origen de aplicación de fondos,
que surge de analizar la posición financiera de las empresas a través del balance general. Y así es como que Estados Unidos primero sacó una norma. Los años 1970, a principios de los años 70, de 1970, sacó una norma que se conoce en Estados Unidos como la APB 19, que define cómo debe prepararse el estado de origen y aplicación de fondos, basados, como les decía antes, en el capital de trabajo, activos corrientes menos pasivos corrientes. Ya en estos años, en los últimos años, principalmente en los 2000 o a fines de del siglo pasado, ya nos dimos cuenta de que, de que las empresas hoy en día, con todo y la tecnología y la velocidad con que se manejan los negocios, nos hace entender que eso de querer identificar cuáles son los recursos durante todo el año ya no es práctico. Quiero decir, tomando el activo corriente menos el pasivo corriente que tiene un plazo de un año. Sino que hoy en día hay que controlar, sobre todo con la inflación de los países, hay que controlar la liquidez inmediata. Entonces se hizo un estudio que ustedes conocen, el estudio de Palepu, ¿no? El estudio de Palepu de la Universidad de Harvard determinó que las empresas para lograr efectivo tienen tres actividades, ¿no? Actividades de financiación, actividades de inversión y una vez que invierten ya pueden operar, o sea, a eso se llama actividades de operación. Y que no hay más actividades para generar flujo. Entonces se llegó a la conclusión que es importante controlar el efectivo a través de esas tres actividades. Actividades de inversión, de financiación primero, inversión después y actividades de operación. Así es como funciona esto. Y consiguientemente, los americanos mismos, teniendo una PB19, lo que hicieron es lograr una nueva norma, el SFAS 95, el SFAS 95 de la FASB americana, es el SFAS 95, definió y dijo, señores, ahora eliminamos el estado de origen, no, cambiamos al estado de origen de aplicación de fondos por un nuevo estado que se va a llamar el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Y bueno, también en el mundo entendimos así, y claro, se cambió la antigua norma, que era la NIC 7, ya a nivel internacional, del estado de origen de aplicación de fondos por el estado de flujos de efectivo, ¿no? En la NIC 7. O sea, se modificó la NIC 7 antigua y se mantuvo la NIC 7, es cierto, pero se le cambió el nombre y se le llamó estado de flujos de efectivo. Y a partir de este estado de flujos de efectivo es que entonces nosotros vamos a estudiar cómo y el por qué. Si las empresas, por ejemplo, una empresa de servicios llega a fin de mes, ¿no? Como que llegó anterior fin de mes y resulta de que lo primero que tienen que pagar son sueldos a los empleados. Si el 60%, 70, 80% de la empresa es pago a los empleados, en lo primero que uno tiene que estar pensando es de dónde va a sacar la plata para pagar sueldos a los empleados. O sea, ¿de dónde va a generar el efectivo? Todos los meses hay que estar pensando en 100,000, 200,000 dólares para pagar sueldos.
Y la idea es cómo generarlos. Pueden generarse, ya les decía, con financiamiento, que no es lo más práctico. Puede generarse con las actividades operacionales, que sería lo más lógico. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a estudiar eso, de cómo realmente las empresas, porque es un asunto de negocio, cómo las empresas generan sus flujos y aplican sus flujos de efectivo. ¿Ok? Empecemos entonces. Es muy importante este estado financiero. Vamos a ver un tanto la cronología, el origen, ¿no? Como bien desde, les decía, la APB 19 antigua, del año 1972, que es donde esto se origina. Ahora sí, entonces decía que viene desde el APB 19 de Estados Unidos de 1972. Luego, esto cambia en su forma, quiero decir, más bien, primero, siendo en Estados Unidos la generación en aquel año, a nivel internacional, en 1977, también se aprueba el estado de cambios en la posesión financiera o estado de origen de aplicación a través de una NIC, la NIC 7, y el año 1988, con ese estudio que enseguida les voy a mostrar, bueno, que ustedes ya lo conocen de Palepu, pues da origen a que realmente repensemos este estado financiero y se sustituye a nivel internacional el APB 19 por el SFAS 95, 1988, cuando ya se dan cuenta que lo más importante en los negocios es tener efectivo. Si no se tiene el efectivo, no se puede operar. Y también a nivel internacional, el año 1992, la IASB, ¿no es cierto?, modifica también su NIC 7, que se llamaba Estado de Cambios en la Posición Financiera, y le cambia de nombre y se llama Estado de Flujos de Efectivo. ¿Cuál es la esencia de todo eso? Que ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es la esencia de todo aquello? Entonces, decía antes, un estudio realizado por la Universidad de Harvard determinó que si uno estudia la estructuración de las empresas, entonces su entorno empresarial, factores internos que hacen a las empresas, las estrategias que toman las empresas para conocer, para cumplir con sus objetivos, eso lleva a que todo ese movimiento del entorno y las estrategias producen tres actividades. Actividades de financiación, actividades de inversión y actividades operativas. Y que todo eso termina como parte de una información financiera contable que requiere un análisis desde sus actividades comerciales hacia los estados financieros. Esas actividades comerciales del entorno empresarial, esas actividades comerciales de generar estrategias, de establecer estrategias para cumplir los objetivos, y eso se trasciende
en actividades de financiación, inversión y actividades operativas. Entonces, esto ya lo conocen ustedes. El estado de origen de aplicación de fondos, perdón, el estado de flujos de efectivo establece el objetivo. El objetivo del estado financiero es evaluar la capacidad que tiene la empresa de generar y utilizar el efectivo. ¿De dónde genera el efectivo? Y cómo utiliza el efectivo es lo más importante, ¿no? Entonces, o los equivalentes de efectivo, porque también hay algunos instrumentos financieros que son rápidamente convertibles en efectivo en caso de necesidades, y a eso se llaman equivalentes de efectivo, que son depósitos a la vista, principalmente. Así como las necesidades de liquidez. El objetivo es definir, entonces, ¿qué necesidad tiene una empresa de generar liquidez? Entonces, voy a tratar de buscar unas diapositivas de entendimiento fácil de cómo es que se cumple con este objetivo, de cómo se logra la capacidad que tiene la empresa de generar y utilizar el efectivo y cuáles son sus necesidades de liquidez. Todas las empresas deben hacer esas evaluaciones. Bien, aquí tengo, para que tengamos la mejor forma de reflejar qué resulta ser esto, aquí tengo unas diapositivas que hacen al estado de flujos de efectivo en 10 minutos de conocimiento. No sé si hay otra un poco más actualizada. Voy a buscarla. Es el mismo. Bien, vamos. Fíjense ustedes en esta situación. Voy a tratar de ampliar un poquito más. Ahora sí. Bien, creo que va a estar mejor. Supongan ustedes que esta es la situación inicial que tiene una empresa. Esto es la situación financiera inicial, así lo voy a poner. Por eso también se llama estado de situación, ¿no es cierto? O la posición financiera también le llaman otros. Voy a tratar de quitar esto, cambiarle la letra para darme más espacio. Sí, este es el estado de situación financiera inicial. Este es el estado de situación financiera al inicio. Significa, para los propósitos, que lo que tenemos es, en ese momento, un efectivo de 100
inventarios de 300 y total hace a 400 en el activo. En el pasivo, 300 y un capital de 100. Esa es la situación inicial. 400 de activos, 400 de pasivo y patrimonio, ¿no? A eso se llama situación inicial. Antes lo que se hacía era tratar de identificar los cambios en la situación financiera. Por eso se llamaba estado de cambios en la situación financiera. Y que ahora se le llama estado de flujos de efectivo, porque el interés fundamental es poner atención a esto que es el efectivo. Esa es la clave. Concentrarse en el efectivo, no concentrarse ya en el capital de trabajo, sino concentrarse en el efectivo. Algo pasa. Veamos la primera situación. Hay una venta al crédito. Hay una venta al crédito de 250. ¿Ok? Una venta al crédito de 250. Ustedes lo pueden identificar ahí. Entonces, cargamos a cuentas por cobrar y abonamos a ventas. Y por la correlación, esas ventas salen del inventario que tenían un costo de 200 y van al costo de ventas 200. La primera pregunta para ustedes es, ¿hubo un movimiento de efectivo? ¿Hubo un movimiento de efectivo? Y la respuesta es no. Lo que se movió son las cuentas por cobrar. Entonces, repito, hubo flujo de efectivo, movimiento en el efectivo, y la respuesta es no. Una venta al crédito no genera flujos de efectivo. Punto. Por lo tanto, el efectivo sigue siendo 100 y no cambió. Entonces, no hay nada que reportar en el estado de flujos de efectivo en esa condición. Segundo, vamos a otra transacción. Vamos a otra transacción. En este caso, se cobran 150. ¿Ok? Hay una cobranza de bolivianos 150. No sé si esta es mejor. Ahora sí. Cobranza de 150. El asiento es, entonces, 150 entra al efectivo y las cuentas por cobrar disminuyen en 150. Pregunta para ustedes. ¿Hubo movimiento de efectivo? ¿Hubo flujo de efectivo? Y la Sí, respuesta es licenciado. sí, se movió el efectivo. ¿Ok? Y ahora tenemos de tener efectivo 100, ahora tenemos efectivo 250. Eso es reportable en un estado que se llama estado de flujo de efectivo. Mejor todavía, ¿por qué surgió ese movimiento de 150? Es porque se cobró dinero
de las ventas que hicimos antes. Y esa cobranza o venta es una venta de sus propias operaciones. O sea, es de actividad de operación. Es del giro propio del negocio. Aunque en este momento no interesa mucho, pero ya puedo decirles que ese es un flujo de efectivo que proviene de las operaciones. Sigamos. Veamos otra transacción. ¿Sí? Se compra maquinaria en 100. Se compra maquinaria, la transacción en 100, aquí lo voy a adicionar al contado. ¿Ok? Hay una compra de maquinaria al contado. Bien, ustedes ya se han debido dar cuenta, entonces, ¿cuál es el asiento que se hizo? ¿No? El asiento que se hizo es, estamos en el 3, compramos y llevamos a propiedad, planta y equipo y abonamos al efectivo. Otra vez la pregunta es, ¿hubo flujo de efectivo? Sí, de 100. ¿Y por qué razón fue este flujo de efectivo? Por comprar activos fijos, hacer una inversión. Ah, entonces ese flujo de efectivo es por inversiones. Pero lo más importante aquí es siempre estar mirando esto. Si hubo flujo en el efectivo, esa es la clave. Entonces, ahorita podemos decir en este instante que hubo un flujo de efectivo de 150 por actividades operativas, o sea, de compra-venta, cobranza de clientes. Y otro flujo de efectivo de 100 que surge por la compra de activos fijos, de propiedad, planta y equipo, que es una inversión. A estas alturas, digamos que de tener 100, ¿sí?, ha aumentado en 150 por cobranzas y ha disminuido en 100 por inversión y ahora nos queda solamente 150. Eso es lo que ustedes tienen que pensar y concentrarse. Veamos una otra operación. Entonces, un segundito, hay gente que todavía quiere ingresar a último rato. Entonces, hubo un préstamo bancario. Como operación número 4, préstamo bancario de bolivianos 50. ¿Ok? O 50,000 o 50 millones, no importa. Para el ejercicio, cifras pequeñas, para que miren. Entonces, el asiento, ustedes saben, es cargo al efectivo y abono a préstamos. Y por tercera vez pregunto, ¿hubo flujo de efectivo? Y la respuesta es sí. Hubo un flujo de 50.
estos 50. ¿Debido a qué fue? Hubo un préstamo, hubo una financiación, una actividad financiera. Resumiendo hasta este momento, intencionadamente lo hago lento, ¿no? Porque hay todo tipo de jóvenes que algunos requieren muy rápido, pero otros necesitan comprender lentamente. De tener 100 en el efectivo aumentó en 150 por cobranzas, disminuyó porque se hizo una inversión de 100 en activos fijos y volvió a aumentar 50 porque hubo una financiación de 50. Y hoy en día en neto tenemos el efectivo en 200. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque básicamente este es el estado de flujo de efectivo. Demostrar por qué el efectivo varió de 100 a 200. Y ahí tenemos la demostración. Eso es el estado de flujo de efectivo. No es tan difícil. Si lo plantean mecánicamente, sí, se puede hacer muy complicado, pero en esencia es eso. Preguntas. Enseguida vamos a ver algunas otras situaciones más, pero si hasta ahí se ha entendido, ya saben mucho de flujo de efectivo. Sigamos. Veamos otra transacción. Esta es una transacción. Se calcula la depreciación. Se calcula la depreciación. Ok, esta va a ser la transacción número 5. Se calcula la depreciación del periodo y eso sale bolivianos 10. ¿Ok? El cálculo de la depreciación. ¿Cómo se contabiliza eso? Se carga a se carga a gasto de depreciación y se abona a depreciación acumulada. ¿De acuerdo? Ese es el asiento. Pregunta para ustedes. ¿Hubo flujo de efectivo? Pregunta para ustedes. ¿Hubo flujo de efectivo, de entradas de efectivo o salidas de efectivo? No, miso. Obviamente están viendo ahí que el efectivo no se movió para nada. Consiguientemente, entonces diremos que hay ciertas transacciones en la contabilidad que no mueven el efectivo y deben eliminarse para hacer el estado de flujos de efectivo, porque el estado de flujos de efectivo solo debe mostrar flujos de efectivo. O sea, ¿y dónde está eso? Obviamente, mirando la cuenta de efectivo y explicando de por qué el efectivo aumentó o el efectivo disminuyó. Y como la depreciación, hay transacciones que no mueven para nada el efectivo y por lo tanto eso no es flujo de efectivo y debe eliminarse para hacer el estado de flujo de efectivo o de otra manera no debe tomarse en cuenta para hacer el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? O como parte de este estado de resultados
perdón, también afecta el estado de resultados, de repente para demostrar, simplemente para demostrar, pues habría que considerar de hacer el ajuste de la depreciación para demostrar cuál es el verdadero flujo de efectivo. En síntesis, la depreciación no mueve el efectivo. Ya con esto, si quisiéramos en este instante preparar el estado de flujo de efectivo, deberíamos hacerlo solo con esto que está aquí, con esta información. ¿Ok? Partir de 100, llegar a 200 y explicar que eso es porque aumentó 150, sí, y más 50 y disminuyó 100. Solo que hay que explicar y decir, de eso que está moviéndose ahí, ¿qué tanto es actividad de operación? ¿Qué tanto es actividad de inversión? ¿Y qué tanto hace actividad de financiamiento? De hecho, sabemos que los 150 corresponden a actividad de operación, los 100 corresponden a actividad de inversión y los 50 corresponden a actividad de financiamiento. Y eso hay que explicar. Ahora, claro, hay dos formas de exponer el estado de flujos de efectivo. Una forma es con lo que se conoce con el método directo y otra forma es el método indirecto, que claro que mientras vayamos avanzando, todo eso va a ser explicado. Pero ahorita estamos explicando algo que es muy burdo, muy simple para empezar, para que ustedes tengan el gran mensaje que se les dice de que el estado de flujo de efectivo no es otra cosa que el movimiento del efectivo, de entradas y salidas de efectivo. Ahora, que haya dos formas de presentar, ¿ok? Ya es otra cosa. Pero la primera forma es lo que se conoce como método indirecto y es esta. Otra vez pido que pongan atención. ¿Por qué se movió el efectivo? 150 por actividad de operación, ¿no? 100 por actividad de inversión, 50 por actividad de financiamiento. Y eso hay que ponerlo, ¿no? Aquí. Entonces, el primer método conocido como método indirecto, no sé si puedo marcarlo, creo que no. Tal vez con esto, el método indirecto, directo. Entonces muestra y dice, ¿cómo se movió el efectivo? 150 por cobrar de clientes. Y eso es actividad de operación. 100 por comprar activos fijos. Eso se llama actividad de inversión, porque invertido en activos fijos. Y me he prestado dinero, o la empresa se ha prestado dinero, en 50, eso se llama actividad de financiamiento. Y todo esto, en resumen, hace un movimiento de aumento del efectivo de 100, el neto. La suma y resta de todo esto es 100. Y si eso le adiciono cuánto de efectivo tenía al principio, 100, entonces ahora puedo demostrar que hoy día tengo 200. Eso nomás es el estado de flujo de efectivo. Ese es el estado de flujo de efectivo. Fácil, ¿no ve? Demasiado fácil. Otra cosa diferente es que las empresas no tienen pues 3 transacciones. Las empresas tienen miles de transacciones y hay que tener la habilidad de identificar de esas miles de transacciones
cuáles son las que mueven el efectivo, que es lo que vamos a aprender. Pero conceptualmente, solo es esto. Conceptualmente, solo es esto que acabo de mostrarles. Y como hay miles de transacciones en la realidad, entonces hay necesidad de utilizar cierto tipo de artificios para identificar las miles de transacciones sin que estén viéndose una por una. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ya es la hermenéutica, ¿no? Pero la conceptualización no va más allá de esto que les estoy mostrando. La otra forma de presentar es la siguiente, ¿no? ¿No es cierto que aquí tenemos nosotros cómo es que se generó el estado de flujos de efectivo? Ahora la cosa es la siguiente. Las actividades, aquí habían tres actividades, perdón, ¿no? El flujo de efectivo sucedió porque hubo actividad de operación de 150 por cobranza. Actividades de inversión de 100 y actividad de financiación de 50. Ah, y el estado de resultados, este estado de resultados también se conoce como estado de resultados de operación. ¿Por qué de operación? Porque este estado de resultados, pues, es el que refleja las operaciones de venta, compras, ventas, compras. Claro, identificadas a través de su costo de venta y otros gastos para mantener la operación, como por ejemplo los gastos de sueldos, los gastos de intereses, los gastos de alquileres, los gastos de comercialización, que dan la generación de mayores ingresos como las ventas. A eso se llama cómo estás operando. Por eso se llama el estado de resultados de operación. ¿Ok? Refleja las operaciones. Entonces, algunos dijeron, si este es el estado de resultados de operación, ¿por qué no coincide, no? Coinciden las actividades de operación, que serían estos 150 de vender, comprar, ¿por qué no coincide con el estado de resultados que me está dando un importe de 40? Debería decir 150. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no coinciden? Lógico, hace un rato decíamos como la depreciación de 10 que tenemos ahí, esos 10 que tenemos no son pues flujo de efectivo, pero para conciliar los 150 con los 40, hay que demostrar que realmente hay otras partidas intermedias que hacen la diferenciación. Y algunos quieren que esa diferencia sea demostrada a través de una conciliación. Y demostrar esa diferencia en una conciliación, a eso se conoce como el método indirecto. Donde el método indirecto, a diferencia del método directo, el método indirecto demuestra una conciliación entre las actividades de operación con la utilidad o pérdida por las operaciones. ¿Y cómo resulta? Para nuestro ejemplo, así. Igual vamos a llegar a definir, fíjense, lo mismo.
Los 50, lo mismo. Los 100 de inversión, también. Los 50 eran de financiación, los 100 hemos hecho inversión. ¿Dónde hay la diferencia de estado en esto que es el indirecto? Es aquí, en las actividades de operaciones, la diferencia. ¿Dónde se requiere esa conciliación? Para empezar, se empieza de los 40 que teníamos aquí de utilidad, ¿ok? 40 de utilidad, 40 de utilidad. Si se elimina la depreciación que no fue ni flujo, no fue flujo de efectivo, 10, con lo cual ya tenemos 50, ¿ok? Porque si eliminamos de aquí del estado de resultados estos 10, queda gasto, esto ya se vuelve 50. Con eso ya demostramos que hay 50, pero no es suficiente, porque debemos llegar a 150. Recuerdan que eran las cuentas por cobrar, cobradas, las cobranzas. ¿Y qué pasó? Es que eso se debe a que hubo 100 de aumento en cuentas por cobrar y 200 en disminución de inventarios. Con lo cual esto define ser 100 más 50, esto termina siendo 150. Conciliado está la utilidad con las actividades operativas. La utilidad que era 40 y las utilidades operativas, perdón, los flujos de efectivo por actividades operativas, 150, si se acuerdan aquí. 150 contra 40. Conciliado ya está. Eso se llama el método indirecto, que también vamos a aprender a hacerlo ya en los detalles. Preguntas, jóvenes. Licenciado, buen día. Buenos días. Licenciado, tenía una duda. Estaba viendo justamente esto del flujo de efectivo por un examen que vamos a tener. Y tenía una duda respecto a las donaciones en el método directo. No sabía cómo clasificarlo, en operación o no, inversión o financiamiento. Esa era mi duda, licenciado. Ok, bien. Lo primero que tienen que definir ustedes es si hay flujo de efectivo. Ha sido en efectivo la donación, sí. En Ajá, efectivo. porque podían haberles donado también, por decir, muebles. Entonces, ahí es una condición. Segundo, es lo siguiente. ¿Qué son las donaciones? Las donaciones son ingresos, ¿ok? Son ingresos, porque son cambios en el patrimonio, pero que no generan, que no vienen proveniente de aporte de socios o accionistas. ¿Estamos bien? Segundo, es todo lo que hemos aprendido en el marco conceptual. Bien. Lo tercero que usted dice es, bien, es un flujo de efectivo. Ahora, ¿es operacional? No. ¿Ok? ¿Es inversión? No. ¿Es financiamiento? Podría confundirse con financiamiento, mas no es un financiamiento. Bajo esas condiciones, vamos a llegar a eso. El estado, la norma 7 dice, cuando se tengan actividades extraordinarias, deben mostrarse por separado. O sea, ponen ustedes actividades de operación, ustedes ponen actividades de inversión y después ponen actividades de financiamiento. Puede ser que algunas personas, algunos profesionales, consideren a las donaciones de efectivo una actividad de financiamiento, pero no es así precisamente. No es por ninguna de esas tres. Y la norma va a decir póngalo por separado. Entonces, una vez que pongan las tres, ustedes abajo le ponen otros flujos de efectivo y ahí le ponen donaciones. Que no es la única operación, pueden haber otras.
por compras, por ejemplo. Pueden haber, yo me compro la empresa tal y me va a salir un flujo de efectivo. En ese caso, la compra puede ser que tenga que ir por separado. Está prevista en la norma que en esos casos podría ir por separado. Más preguntas. Ya son detalles que vamos a ver. Ahorita solamente he querido mostrarles qué es el estado de flujo de efectivo, todo lo que mueve el efectivo. Y si las donaciones, por ejemplo, movieron el efectivo, entonces es parte del estado de flujos de efectivo. Ahora, la exposición, eso lo vamos a ver. Muchas gracias, licenciado. Más preguntas, jóvenes. Claro que en el transcurso de lo que vayan estudiando y vayamos viendo, van a tener dudas y bueno, pues lo vamos a ir nomás aclarando en el tiempo. Entonces, ahora que ya saben qué es el estado de flujo de efectivo de una manera demasiado simple y burda, ahora entremos en los detalles. Pero claro, partiendo nuevamente en saber lo que estábamos haciendo. ¿Cuál es, pues, el objetivo del estado de flujo de efectivo? ¿No? Saber cómo genera la empresa el efectivo y cómo utiliza el efectivo. Hace un ratito en el ejercicio burdo hemos visto que genera el efectivo de dos fuentes, ¿no? Dos generaciones han habido. Dos entradas de efectivo, recuerdan cómo hemos generado. Uno primero por las operaciones al cobrar de clientes, era creo 150. Y otro flujo de efectivo hemos generado ha sido a través de un préstamo de 50. ¿Y en qué se ha utilizado el efectivo? El efectivo se ha utilizado en invertir. Habíamos comprado activos fijos de 100. Eso es lo que quiere reflejar el estado de flujos de efectivo, que no es las únicas transacciones, sino hay muchas otras más, pero para el ejercicio es eso. ¿Cómo se generó y en qué se utilizó? ¿No? A través del estado de, más bien del efectivo o de los equivalentes de efectivo. Pero al mismo tiempo, también el estado de flujos de efectivo nos muestran las necesidades de liquidez. Si volvemos al ejercicio anterior del rapidito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio que hemos hecho, ¿cómo anda pues la empresa? Veámoslo así. Primero, si vemos el balance general, la empresa tenía 100, suficiente para enfrentar sus obligaciones de 300. Y la respuesta es no. 100 no son suficientes. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vender estos inventarios para tener efectivo. Por eso es el estado de flujo de efectivo ahora es mágico. No puede ser que tenga por pagar a proveedores 300, ¿no es cierto? Y no haya vendido. Bueno, pues venderé. ¿Cuánto debo vender para pagar a mis proveedores? Necesito por lo menos lograr 200. ¿Se dan cuenta? Por lo menos 200 más. O sea, el efectivo en un momento debería llegar a 300 para enfrentar a mis proveedores de 300. ¿Cuánto he vendido por las operaciones? 150. Me faltan, ¿cuánto me está faltando? 50 más para tener efectivo. ¿Y qué hago? Me presto dinero del banco, pero no debería prestarme 50 del banco.
del banco probablemente me he tenido que prestar 100 porque 50 era para comprar las inversiones y necesito otros 50 más para pagar a mis proveedores. Eso debería estar aquí. ¿Cuánto necesito? Y además, los 300 que necesito debería estar generándose por mis operaciones. Pero bueno, no he logrado 300 que necesito, sino 150 del efectivo y he logrado por financiamiento 50. Por esto, eso es positivo, es esto, ¿no? Positivo, positivo. Necesito más. Pero bueno, ¿y en qué estoy gastando pues el dinero? Estoy gastando el dinero en compra de activos fijos. ¿Es bueno o es malo? Y la respuesta es, si estás invirtiendo para generar más efectivo, está bien. ¿Ok? Pero, ¿no? Pero si me estoy prestando dinero, por ejemplo, ¿sí? Si me estoy prestando dinero para pagarle dividendos a los accionistas porque supuestamente tenemos utilidad, eso no es una buena señal. ¿Ok? Se necesita dinero para enfrentar pues las operaciones. Por eso este estado de flujo de efectivo es mágico. Entonces, la pregunta aquí dice del objetivo es pues, tiene que mostrarte cuál es la necesidad de liquidez que tiene la empresa. ¿Para qué? Este estado de flujo de efectivo debe ser estudiado por ustedes profundamente porque mucho cuidado que la empresa no esté bien, porque este va a ser el que realmente nos muestre, ¿no? Todas las condiciones de enfrentar nuestras obligaciones. Claro, el estado de flujo de efectivo, para leer una empresa, para tener la lectura de una empresa, no es suficiente un estado, sino que deben leerse los estados financieros tomados en su conjunto. ¿Ok? Entonces, no solamente hay que tomar en cuenta el estado de flujo de efectivo, que nos demuestra las necesidades del efectivo que se tiene en la empresa, sino también hay que ver la situación financiera de la empresa que está entre los activos y pasivos. ¿Ok? Y ver cómo opera la empresa. Y eso está en el estado de resultados de operación. Entonces, por eso es que dice, debe ser parte integral de sus estados financieros. ¿Ok? No es suficiente leer un estado aisladamente. No es cuestión de alegrarse y decir, hemos logrado una linda utilidad. Ya les digo, habiendo logrado una gran utilidad, si no tienen flujo, las empresas también pueden quebrar. Así que hay que mirarlas todas, ¿no? La proyección de futuro que está en el balance general, etcétera. Bueno, esta norma sustituye a la del año 77. Otra vez, pregunta, ¿y para qué las empresas necesitan efectivo? ¿No? Es como ustedes. ¿Para qué ustedes necesitan efectivo? Ustedes pueden decir, uy, me he sacado la lotería. Tengo una chica hermosa. Bien. ¿Y ahora qué vas a hacer con tu chica hermosa? Pucha, la tengo que invitar pues al cine. La tengo que invitar a salir a comer, tal vez a ir a comer una cena, a hacer una cena. ¿Y con qué lo vas a hacer? Necesitas efectivo.
para llevar a cabo tus operaciones. Las empresas igual necesitan operar, necesitan pues efectivo. Tienen que pagar deudas, necesitan efectivo. Deben a los empleados, deben al proveedor, necesitan efectivo. El proveedor les va a llamar a cada rato. Los empleados fin de mes, si no les pagan, ellos también tienen sus obligaciones, que tienen que pagar alquileres, pensiones de sus hijos, tienen que alimentarse. Si ustedes no les pagan, van a estar pues en descontento. Y toda la empresa se puede caer porque los empleados no van a querer trabajar. Y finalmente, los inversionistas van a mirar y van a decir, ah, qué linda utilidad, sí, por favor, quiero que me paguen mis dividendos. Entonces, te necesitan efectivo para pagar los rendimientos a los inversionistas. Ah, entonces, el efectivo es clave, porque si no tienen efectivo, todos andarán descontentos, ¿ok? Si no, ustedes tienen una linda chica, pero si no tienen dinero en efectivo, la chica va a andar en descontento y los va a dejar. ¿Por qué? Porque obviamente, si ustedes no tienen capacidad de generar dinero en efectivo por sus propias operaciones, o sea, no es pues correcto en un determinado momento, en una cierta edad, que sigan pidiendo recreo a su papá, ya tienen 30 años, 40 años. No le van a seguir pidiendo recreo a su papá. Cuando ya tienen 30, 40 años, ya tienen que empezar a generar flujos de efectivo por sus propios medios, por sus propias operaciones, para enfrentar sus obligaciones. ¿Ok? Es igualito en las empresas. Claro, ¿cuál es el beneficio? ¿No? El beneficio del estado de flujo de efectivo. Primero, les permite evaluar los activos, los cambios en activos netos. El activo neto es el patrimonio, por si acaso. Entonces, dice, ¿aumentó el patrimonio? Sí. ¿Por qué aumentó? Por el efectivo. Ah, ya, entonces andamos bien. ¿Para qué más necesitan? Para saber si realmente tienen liquidez y si son solventes. ¿Para qué más necesitas el estado de flujo de efectivo? Para ajustar pues mis cuentas de cuándo voy a cobrar y cuándo voy a pagar. Porque puedo vender y si en un determinado momento me doy cuenta de que no tengo liquidez, es porque estás vendiendo al crédito. Y si no estás cobrando, obviamente vas a quedar insolvente. Por lo tanto, ¿y qué más? Lo otro es que yo estoy cobrando en 60 días a mis clientes y el proveedor me cobra a los 30 días. No, pues algo anda mal en esta condición. El estado de flujo de efectivo me va a mostrar la alerta y ustedes tienen que ajustar las cuentas, hacer negociaciones, tienen que tener el poder de negociación con sus clientes, tienen que tener el poder de negociación con sus proveedores, pero de la mejor manera. O sea, por ejemplo, en el caso, al cliente tiene que cobrarle pues, a los 30 días y al proveedor pagarle a los 60 días, ya, a los 40 días, 10 días después. No al revés. O mejor todavía, cobrarle a los clientes a los 15 días y pagarle a los proveedores a los 30, a los 20 o 25 o 30 días. Después, cuando hayan logrado el dinero. Caso contrario, ustedes van a tener que financiarse del banco para financiarle al cliente.
y pagar sus deudas con los proveedores. Eso no es correcto. Eso va a llevarles a la quiebra en el futuro porque los costos financieros son altos. Para eso necesitamos tener el estado de flujo de efectivo y tener la capacidad de modificar nuestra planificación, ¿no? De cobros y pagos. ¿Cuándo cobrar al cliente? ¿Cuándo pagar al proveedor? Negociar. Y eso es muy difícil. Sobre todo los proveedores. El proveedor también va a querer en 15 días. Es muy difícil. Hay que adaptarse a las circunstancias y hay que estudiar profundamente eso que es el estado de flujo de efectivo. Y bueno, el estado de flujo de efectivo es pues útil para que veamos si la empresa tiene capacidad de generar efectivo, ¿no? En ese caso, hay que cambiar probablemente el modelo de negocio. A tal punto llega que si ustedes no tienen realmente en el tiempo, estudian, y su estado de flujo de efectivo no mejora, es porque este modelo de negocios está mal. ¿Se dan cuenta? Algo está pasando con el entorno empresarial, alguno de estos elementos, o algo está pasando con sus estrategias. No están haciendo buenas estrategias de negocio. Entonces, hay que ir más arriba y estudiar profundamente eso. Para eso se necesita el estado de flujo de efectivo. Les puede demostrar que en realidad, ¿no es cierto? En realidad, el modelo de negocio está mal. Entonces, no es cuestión matemática de sacar como loquitos el estado de flujo de efectivo, de decir, ya tengo el estado de flujo de efectivo. No, lo profundo del estado de flujo de efectivo es que sepan estudiarlo, interpretarlo y con esa base, como gerentes, tomar las decisiones. Entonces, cuando den la información sobre el estado de flujo de efectivo al gerente general para que tome sus decisiones, deben hacerlo conscientemente, deben proporcionarle la mejor información, sin tergiversar, reflejando, ya saben, fielmente las operaciones. Entonces, hablando ya de definiciones, ¿sí? ¿Qué es el efectivo? Si ustedes tienen un valor en la mano, si ustedes tienen un valor en la mano, un papel en la mano, van al banco, a ventanilla del banco, a la vista, en la ventanilla en un banco, y le dicen, quiero que este valor depositen en mi cuenta corriente o caja de ahorro, o por este valor me entreguen efectivo, entonces están hablando de efectivo. ¿Ok? De acuerdo. Si les aceptan en ventanilla, es efectivo. Y ahora la pregunta a ustedes les digo, tienen por decir, un pagaré de un amigo. Les ha dicho, ya hermanito, te debo 500 bolivianos, te haré un valecito, un vale de 500 bolivianos, lo firma todo. Agarran el vale, el documento, se van al banco y le dicen, quiero que este pagaré de 500 bolivianos que me ha firmado mi amigo, ¿no? Quiero depositarlo en mi cuenta, en ventanilla, a la vista. La pregunta es, ¿el banco les va a aceptar? ¿Les va a aceptar el papelito, el pagaré, el vale de su compañero o de su amigo de 500 bolivianos como depósito en caja? ¿Qué dicen? ¿Les aceptan o no? Parece que nunca han hecho depósitos en el banco.
No, licenciado, no nos acepta. No les aceptan. Si no les aceptan, entonces eso quiere decir que no es efectivo. La calificación de efectivo es que les tienen que aceptar a la vista, en ventanilla, como depósito. Si les aceptan en ventanilla, ¿no? Un valor en ventanilla, a la vista, es efectivo. Y ahora la pregunta es, si yo tengo dólares a la mano, dólares, voy a la ventanilla, ¿me aceptan como depósito? Sí, licenciado. Sí, los dólares me van a aceptar. Claro que me van a decir, le acepto, deposite a tal tipo de cambio, eso es otra cosa, pero les van a aceptar. Ahora, si tienen cheques de otras personas en la mano, les han emitido un cheque de otro banco, no sé, cheques. Esos cheques los pueden depositar en el banco, ¿les aceptan? Licenciado, si el cheque tiene fondos, sí, nos aceptarían. Ok, de principio les van a aceptar, porque es un cheque ajeno. O sea, les van a aceptar. Lo que pasa es que después eso va a ir a la caja, a la cámara de compensaciones. Y cuando entre a la cámara de compensaciones, de repente se van a dar cuenta que no tiene fondos. Entonces van a revertir la transacción en el día, pero van a saber, ¿no es cierto?, la condición, porque pueden ser cheques ajenos. En el fondo, ¿un cheque es efectivo? La respuesta es sí, claro, siempre y cuando el cheque tenga las condiciones, ¿no? Las firmas, fechas ¿no? Fecha de vencimiento y todas esas condiciones, el endoso, todo. Pero en el fondo, en esencia, el cheque sí es aceptado. Por lo tanto, el cheque es efectivo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes tienen un DPF, una papeleta, un certificado de DPF, ¿les aceptan a la vista? Y la respuesta es no. A no ser que hagan un trámite de descuento, que es otra cosa. Pero a la vista, inmediatamente, a la vista, como dice la definición, no, pues ustedes van con su DPF y dicen, quiero depositar esto, y les van a decir, no se puede, como depósito. Entonces, los DPFs no son efectivo. Ahora, si yo tengo DPFs y de alguna manera por otro camino lo puedo convertir en efectivo, por ejemplo, acercándome a mi banco origen y decir, tengo el DPF de ustedes y lo quiero canjear en efectivo, y les van a decir, ya, no tengo problema, pero cuidado, usted va a perder sus intereses, ya no me importa, pero necesito plata, les van a devolver su dinero y listo. En ese caso, es no efectivo, es equivalente de efectivo. ¿Qué son esas inversiones de corto plazo? Que los pueden convertir fácilmente en efectivo sin un riesgo, ¿no? El DPF es por 100 y les van a dar 100, punto. Lo peor que va a ocurrir ahí en cuanto a riesgo es que pierdan los intereses, pero sus 100 les van a devolver. Ah, eso es equivalente de efectivo. Siempre y cuando tengan la intención de convertir eso en efectivo. Preguntas rápidamente. Por favor, necesito que lean esto porque este estado es muy importante. Y a esa hora nos tenemos que ir, a no ser que tengan alguna pregunta importante. Bien, nos vemos el día martes en el examen. Que estén bien.
Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Pero